Hola hermanos, muy buenas tardes. Me da un gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. Si gustan, vamos a comenzar con una oración. Acompáñenme. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias que me permites estar aquí, Señor, dando este mensaje a los hermanos. Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres decir con respecto de este tema. También, Señor, yo te pido que apresures los pasos de los hermanos que vienen y que se conectan, Señor. De igual manera, las personas, los hermanos que nos están viendo, Señor, no en vivo, sino por diferido, Señor. También te pido que los bendigas. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Y como ya lo han visto el día de hoy, nuestro tema es acerca de la duda. La duda. Este tema tuve la oportunidad de darlo con anterioridad en la iglesia, aunque muy pocos jóvenes asistieron ese día. Y bueno, como esto se queda grabado y siento que es un tema del cual necesitamos a veces escuchar, decidí traerlo otra vez. Con respecto de la duda hay que decir que todos dudamos. Esa es una de las primeras cosas que yo quisiera resaltar, es que dudas tenemos todos. Que la duda no es ni desconfianza ni es incredulidad. En muchas ocasiones esto se confunde. El que tú tengas dudas no significa que tú seas un desconfiado de Dios y tampoco significa que tú seas un incrédulo respecto de Dios. Entonces, hay que quitarle ese estigma a la duda. La duda no es tan mala, de hecho la duda no es un pecado. Si bien la duda no es un pecado, tampoco, tampoco hay que irnos al otro extremo y decir que la duda es una virtud. En algunas filosofías del mundo, precisamente la duda es una virtud. La duda es el inicio del descubrimiento. Pero en la cosmovisión cristiana, la duda, la duda está un poco más centrada. La duda no es una virtud, pero tampoco es un pecado imperdonable dudar. La duda, en pocas palabras, se produce por la falta de conocimiento y la falta de consistencia. Es decir, que la duda es provocada por dos cosas. Uno, que te falta información. Y dos, que te falta consistencia. O sea, que te falta tiempo para entenderlo. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Eh, ¿Se puede dudar? La pregunta, ¿se puede dudar? La respuesta es que sí se puede dudar. ¿Se puede tener fe y además dudar? De nuevo, la respuesta creo que es que sí. Uno puede dudar y uno puede tener fe. No son antónimos. La duda y la fe no son antónimos. Se pueden conciliar y se puede tener fe mientras uno está dudando. Y para demostrar esto, quisiera que vayamos a leer en nuestro pasaje del día de hoy, que es Marcos 9, del 22 al 23, y voy a usar la nueva traducción viviente. Si ustedes tienen esa traducción, pueden leerlo conmigo. Marcos 9, Marcos 9 del 21 al 24, que dice, son palabras de Jesús. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Se está refiriendo a un padre que está llevando a su hijo a ser sanado y Jesús le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y el padre del muchacho le contestó, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Aquí estamos viendo un pasaje vital y muy importante para nuestra enseñanza el día de hoy, que es que un padre tiene a un hijo poseído
Y fíjense ustedes cómo el padre de este muchacho acude a Jesús. Cuando uno acude a Jesús, es porque necesariamente uno debe de tener una fe en Él. Sea poca o grande, uno tiene fe en Él, uno por eso acude a Jesús. En muchas ocasiones nosotros hemos tenido problemas, circunstancias, o hemos visto el testimonio de otras personas que eran agnósticas, incrédulas, de otras religiones, pero que acuden a Jesús porque han escuchado lo que Jesús hace. Y quieras o no lo creen, en cierta medida, pero lo creen, y este era el ejemplo de este padre. Este padre creía en quién era Jesús, y entonces lleva a su hijo. Pero ¿qué sucede aquí? Que dentro de su creencia, dentro de su fe, había una duda. Había una cierta duda. Y entonces Jesús, el padre le dice, por favor, si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le dice, bueno, ¿cómo que si puedo? Si tú crees, todo te será posible. Y el padre contesta aquí algo muy importante. Sí creo. Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Esto a simple vista parece muy, muy contradictorio, pero en realidad no lo es. Y no lo es por la cosa que vengo diciendo ya, que es que la duda no está peleada con la fe. Si bien es cierto que no la potencia o no la ayuda, tampoco están peleadas. El padre de este muchacho creía en Jesús, tenía fe en Jesús, y aún así tenía una duda. Duda que le fue resuelta por Jesús cuando fue sanado su hijo. Y esto lo vemos alrededor de muchas otras partes a lo largo del Evangelio, a lo largo de la palabra de Dios. Jesús, que es nuestro Señor y que es nuestro máximo estándar de cómo debemos comportarnos, a lo largo de su historia no fue como un dictador, no fue diciendo, lo tienes que creer y ya. No. De hecho, el ministerio de Jesús consistió en dos grandes cosas. Uno, exorcizar, y dos, hacer milagros. Actualmente nuestros ministerios se limitan a cosas más pequeñitas, ¿verdad? Digámoslo así, ¿no? A cosas que no son tan sobrenaturales. Nuestro ministerio tiene que ver con la predicación, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el liderazgo. No, el ministerio de Jesús, además de eso, era hacer exorcismos, que yo nunca he visto que alguien haga eso, y hacer milagros. Entonces Jesús, cuando vino a nosotros y nos dijo que Él era el Hijo de Dios, no solamente dijo, créelo y ya. No dijo, ten una fe ciega, porque te lo estoy diciendo yo, créelo y ya. No. Jesús, 3 años, y después otros días con sus discípulos, hizo milagros, uno tras otro, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras exorcismo, tras exorcismo, tras exorcismo. ¿Por qué? Porque la fe no es ciega, la fe necesita de dos cosas muy importantes. La fe es sinónimo de confianza, y la confianza se compone de dos cosas. Primero, de conocimiento o de información, y segundo, de constancia o de tiempo. Así es como se genera la fe, así es como se genera la confianza en alguien. Hay un malentendido. Hay un versículo que está siendo muy mal entendido cuando hablamos de que si el cristiano puede dudar. Y este ejemplo lo encontramos en Tomás. En una escena, cuando el Señor resucita, Tomás, los discípulos que ven a Jesús resucitado, van hacia Tomás y le dicen, ¿vimos al Señor? Y Tomás dice, no les creo. Hasta que yo no metiere mis dedos entre sus llagas, entonces les voy a creer, ¿no? Y esa escena es muy, muy famosa. De hecho, este libro tiene esa pintura. Sí, seguramente la reconocerán, ¿no? Se supone es Tomás diciendo, hasta que no meta mi dedo entre tus llagas, voy a creerte. Y de hecho, es una pintura hasta cierto grado mal representada, porque la Biblia nunca dice que Tomás haya efectivamente metido el dedo entre las llagas. Pero muchos hermanos, sacando de contexto este texto, dicen,
no debemos de dudar. El problema con esta interpretación es que los hermanos sacan de contexto lo que se está diciendo alrededor, que es que Jesús, porque Jesús luego de esto le dice, luego de que Tomás se arrodilla y le dice, mi Señor y mi Dios, Jesús le responde, crees porque viste, bienaventurados los que no creen y los que no han visto y creen. Y el problema aquí es que Jesús no reprende a Tomás por exigir evidencia. Jesús reprende a Tomás por su exceso de incredulidad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que Tomás había estado 3 años, había tenido tiempo y había tenido consistencia. 3 años viendo a Jesús haciendo milagros y 3 años viendo a Jesús haciendo exorcismos. Entonces aquí Jesús no está reprendiendo a cualquier persona como tú y como yo. Aquí Jesús está reprendiendo a una persona que convivió y que vio milagros y exorcismos durante 3 años y aún así tiene el descaro y tiene la desfachatez de pedir más evidencia. Entonces, de entrada, quiero que quede muy claro. Si tú estás pasando por dudas, no eres un pecador, y si alguien te dice que debes de creer aún sin ver y que así como el ejemplo de Tomás, indícale que está sacando de contexto ese texto. Entonces es normal dudar. Como ya lo expliqué, no es una virtud, no lo incentivamos, pero tampoco es un pecado, es una blasfemia dudar. Es muy normal y la condición humana tiende a eso, va a tener siempre a la duda. La fe no es creer sin evidencia, la fe no es una fe ciega, la fe es una fe basada en confianza, basada en tiempo, basada en consistencia, basada en información. Si de repente alguien llega conmigo y me dice, oye, yo creo que mi novia me está engañando, o si alguien me dice, bueno, yo creo que mi esposo o mi esposa me está engañando, no le diría, oh, no, tú no te preocupes, tú ten fe que no lo está haciendo. Claro que no. Yo le diría, averígualo. Busca pistas, busca evidencia, pero si sí te engaña, no basta con que yo le diga, ten fe en que no te está engañando. O tengo un examen pronto, ¿no? No, tú ten fe en que lo vas a pasar. No, o sea, estudia, infórmate. Entonces, hay esta mal percepción. La fe, punto número 1, no es ciega. La fe, punto número 2, no es que prescinda de evidencias, sino que al contrario, las tiene. Tiene evidencias y la fe no es ciega, la fe es luz totalmente. Luz para el corazón humano y para la inteligencia. Dicho esto, dicho que es normal dudar y dicho que no es pecado, y habiendo dicho todo lo que he comentado, quiero pasar a los tipos de duda. Para esta charla utilicé mucho un estudio de un hermano que se llama Chris Dupont, que tiene un libro llamado Licencia para Dudar. Y en ese libro él habla de 3 dudas, pero por tiempo, porque creo que pueden ser hasta 2, vamos a tomar 2 tipos de dudas. Hay 2 tipos de dudas. Y tú que me estás viendo, quizás puedas meditar en las dudas que tienes y acomodarlas a una de estas 2. La primera duda es una duda intelectual. Y la segunda duda son dudas de carácter emocional. ¿En qué consiste la duda de carácter intelectual? La duda de carácter intelectual la reconocemos muy fácil y es porque cuando tenemos una pregunta, cuando tenemos una duda, se nos da la respuesta y se terminó nuestra duda. Si tú tienes un tipo de esa duda, entonces, si tú tienes una duda de que cuando se te da la respuesta se esclarece todo en tu mente totalmente, entonces tú tienes un tipo de duda intelectual. Por ejemplo, ¿no? Tú sales a la calle y ves el cielo azul y dices, wow, ¿por qué azul? ¿Por qué azul y no rojo? ¿Por qué azul y no verde? Entonces te metes a internet, googleas por qué el cielo es azul o por qué el mar es azul
Y ahí Wikipedia o algún artículo te da una definición y toda una explicación de por qué el cielo o el mar es de ese color. Y entonces cuando tú la lees dices, me quedó claro. Wow, me quedó clarísimo, ya se esclareció en mi mente. Si tú tienes un tipo de esa duda, tú tienes una duda intelectual. Esto también puedes ver con la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué cuatro evangelios, no? ¿Por qué Lucas es diferente a Mateo y Mateo es diferente a Marcos y por qué Juan es diferente a los otros tres? Y se te resuelve la duda y se te ilumina la cabeza, tú tienes una duda intelectual. Entonces la duda intelectual se resuelve investigando, se resuelve preguntando, se resuelve buscando la respuesta. Y ahora pasamos al otro tipo de duda, la emocional. Aquí estamos el 69%, según estadísticas del autor, 69% estamos aquí. 69% de todos nosotros estamos en esta área de personas que dudamos y que nuestras dudas son de carácter emocional. ¿Cómo reconoces una duda emocional? La duda emocional la reconoces porque te duele. Te duele no saber la respuesta. Te causa un prejuicio en tu corazón. Entonces, dos tipos de duda. Intelectual, que está en la mente, y emocional, que está en el corazón. Ya vimos que la intelectual se resuelve investigando. Pero ¿cómo se resuelve la duda emocional? La duda que duele. Duele por tres causas principales. Una por sufrimiento, dos por una mala teología y tres por la incertidumbre. El no saber qué va a suceder. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos da una fe. Y esa fe va incrementando conforme nosotros fortalezcamos la relación que tenemos con Dios. Si no la fortalecemos, nuestra fe nunca va a subir. Uno puede ser 20, 30, 50 años cristiano y si jamás se dedica a orar, a leer la Biblia, a convivir con los hermanos, que se llama comunión, a partir la Santa Cena, a bautizarse, jamás su fe va a quedar igual exactamente. Pero cuando uno pasa tiempo con el Señor y uno conoce a Dios, entonces uno va confiando más en Él. Eso es la fe. La fe es la confianza. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:1. La fe básicamente es confianza. La fe es confianza y la confianza se compone de conocer a Dios, tener información de Él, tener información de cómo es Él, de qué carácter tiene y también constancia, tiempo. Lo mismo sucede con nuestros papás. Todos tenemos una anécdota, casi todos tenemos una anécdota de cuando íbamos al kinder y veíamos que los demás niños empezaban a ir y nuestra mamá no llegaba. Entonces en el kinder nosotros llorábamos. Pero conforme fue pasando el tiempo, y entonces ya íbamos a segundo de kinder, tercero de kinder, primero de primaria, segundo de primaria, no sé hasta cuándo fue tu mamá por ti a la escuela, pero pongamos hasta sexto de primaria o hasta primero de secundaria. No, secundaria ya es mucho, ¿no? Ya te puedes. Bueno, depende también hasta dónde queda tu secundaria, pero pon tu primaria, ya veías que tu mamá no llegaba y ya no te asustabas. Ya entendías que a lo mejor sucedió algo o que algo la está retrasando. Pero ya tienes una confianza en tu mamá. Y tienes una confianza en tu mamá, primero porque la conoces. Ya conoces su carácter. Ya conoces que ella no sería capaz de abandonarte. Y segundo, porque la has conocido durante mucho tiempo. Ya pasó primero de kinder, segundo de kinder, primero, tercero, cuarto de primaria. Y tú sabes que ese día va a llegar. Algo sucedió. Quizás hay tránsito, quizás se regresó a pagar los frijoles, pero algo está sucediendo allí. Entonces, esto sucede con cualquier relación. En una relación, para que haya confianza, debe haber dos cosas. La primera, como ya lo dije, conocimiento de esa persona y la segunda, tiempo. Con Dios es igual. Con Dios debemos tener conocimiento y tiempo. Y conforme pasa el tiempo, vamos a tener más y más fe cada vez. Entonces, cuando nosotros tenemos una duda emocional, como ya lo dije, puede ser por tres cosas. Una, sufrimiento. Dos, mala teología. Y tres, incertidumbre. Sufrimiento. ¿Cuál es la solución?
vamos a estar hablando de sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento quizás puede ser porque algún familiar nuestro falleció y dudamos de Dios, eh, dudamos de su decisión. Eh, Sufrimiento porque quizás alguien se nos enfermó y no vemos que Dios está respondiendo. Sufrimiento, quizás no nos está yendo en el trabajo o en la escuela como quisiéramos y eso nos causa sufrimiento. Enfermedad, malas noticias, malas decisiones. ¿Cómo se puede solucionar esto? Primero que nada, basándonos en lo que dice la Biblia y en lo que la otra vez la hermanita Laura comentaba que se me hizo muy acertado, pues a veces se soluciona sufriendo, se soluciona llorando, se soluciona, la Biblia lo dice, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Se soluciona sufriendo, se soluciona llorando, se soluciona hablando, se soluciona con el tiempo. No que el tiempo cure, sino que Dios lo utiliza a través. Dios utiliza el tiempo para de alguna manera sanarnos con él. La segunda causa de la duda emocional es la mala teología. Porque muchas veces en nuestra comprensión de Dios no lo comprendemos como realmente es. El ejemplo clásico está con la teología de la prosperidad, que Dios te debe de sanar porque tiene que hacerlo. Dios te tiene que dar un buen trabajo porque tú eres cristiano y lo tiene que hacer forzosamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros llegamos a la vida, nuestros familiares se enferman, nosotros enfermamos, no tenemos dinero, estamos endeudados. ¿Qué sucedió aquí? Entonces, eso me genera una duda. Y la duda está generada por la mala teología. Entonces, este segundo tipo de duda emocional, que es la mala teología, se resuelve con buena teología. Se resuelve estudiando un buen libro o curso de hermenéutica, exégesis bíblica, comprendiendo el contexto que hay alrededor de cada doctrina de las escrituras. Así es como se soluciona. Y el tercer tipo de duda emocional es acerca de la incertidumbre. Es la duda de que no sabemos qué va a suceder con nosotros, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Y esto nos causa una duda que duele. Y vamos a enlistar las principales soluciones que, como dije, está basada en un libro, la clase de hoy. Y algunas de las soluciones que propone el autor son las siguientes. Primero, como ya lo dije, el llorar. Se vale llorar, se vale hablar tu problema. Eso se puede sanar. Si tu problema, si tu duda te está doliendo, aunque no vayas a encontrar de momento una respuesta, vale mucho el que tú la expreses. El sufrir, el llorar, si tienes ganas de llorar, puedes hacerlo. La segunda, como ya lo dije, la segunda manera de solucionar las dudas es teniendo una buena teología. Eso significa tener un buen estudio de quién es Dios, qué carácter tiene Dios, qué atributos tiene Dios, para que cuando yo conozca a Dios, cuando yo tenga cierta información de Dios, así como la tenemos de nuestra novia o de nuestra mamá o de nuestro papá, entonces cuando nosotros tengamos una duda, sepamos cómo va a responder Dios, que lo conozcamos. Eso puede esclarecer esta duda. Otra de las cosas que parece chistosa, pero no lo es en realidad, es la buena alimentación. Hay muchos testimonios de psiquiatras que se han enfrentado a personas que han tenido pensamientos suicidas y, aunque no lo creas, sus pensamientos suicidas se quitaron con una buena alimentación. Creo que esto es algo totalmente científico y creo que es algo que está apoyado por la Biblia, por la palabra de Dios. Si tú te alimentas bien, porque al final nuestra masa gris de aquí tiene química. Entonces, si los alimentos que tú le estás metiendo a tu cuerpo no tienen esa química que tu cerebro necesita para funcionar, entonces tu estado de ánimo puede
puede recaer. Entonces una de las cosas es alimentarte bien. Otra es ver el lado positivo de las cosas. Siempre que nos enfrentamos a una duda de carácter de que estamos sufriendo o que tenemos incertidumbre, debemos de concentrarnos en las cosas positivas. Y la última y la más importante de todas es ser agradecido, tener una vida de oración y tener una comunión con Dios. Y esa es nuestra clase de hoy. En resumen, se vale dudar. En resumen, la fe no es ciega. La fe se basa en confianza y la confianza Dios nos la dio a través de tiempo, de su carácter y de evidencias. Y también dijimos que se puede dudar de dos cosas. Intelectual, cuando tenemos una duda de conocimiento y se nos resuelve, o emocional, en donde estamos la mayoría. Y vimos algunas soluciones. Este es un tema extensísimo. Traté de reducirlo lo más posible. Si tú tienes alguna duda en lo particular, me puedes escribir un mensaje. Estoy yo para servirte en todo lo que necesites. Mañana vamos a estar hablando por Zoom con este tema. Si tú quieres traer tu duda con respecto de lo que hoy se dijo o tu duda literalmente, la duda que tú tienes, si es de carácter intelectual o emocional, ahí la podemos estar resolviendo, o si no resolviendo, como ya lo dije, es algo muy terapéutico decirlo, comentarlo con los demás. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Vamos a hacer una oración para concluir. Amado Señor, te damos las gracias por la clase del día de hoy. Yo te pido, Señor, que ayudes en nuestras dudas, Señor, que tenemos. Ayúdanos a incrementar tu conocimiento de ti. Ayúdanos a tener más consistencia en nuestra vida de oración para que cada vez dudemos menos, Señor. Yo te pido que si es así tu voluntad, puedas dar la respuesta a nuestro cerebro o a nuestro corazón, esas respuestas a nuestras dudas, Señor, que tenemos muy arraigadas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, aunque de momento no veamos que las cosas avancen. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Adiós.